A lo largo de la historia, imperios colosales han surgido y desaparecido como castillos de arena ante la marea del tiempo. Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, todos dejaron su huella imborrable. Pero hay una nación pequeña, desértica y con un pasado cargado de guerras que sigue capturando el foco del mundo entero: Israel. Su nombre aparece en cada rincón de la Escritura y su existencia es una evidencia viva de que la profecía bíblica no está muerta. Desde los labios ardientes de los profetas hasta los titulares candentes del presente, hay una promesa que sigue latiendo con fuerza: la restauración futura de Israel y su conversión a Jesucristo. ¿Es acaso un simple mito religioso o estamos frente a una de las piezas claves en el gran rompecabezas espiritual de la humanidad? Quédate con nosotros, porque este mensaje puede cambiar tu visión de los tiempos que vivimos. Las Escrituras son claras. Hablan de un pueblo que sería esparcido por todas las naciones, de ciudades en ruinas que serían reconstruidas, de desiertos que florecerían y de un reino cuyo trono estará en Jerusalén, gobernado por Jesús, el Mesías. Esas no son palabras poéticas, son profecías concretas. Y hoy, más que nunca, el reloj profético de Dios parece estar marcando sus últimos segundos antes de una gran revelación. ¿Qué tanto falta para que todo esto se cumpla? Podría ser que algunas de estas profecías ya se han realizado y otras estén a punto de acontecer. Esas preguntas nos empujan a examinar con atención tanto la historia como el presente, porque el futuro de Israel está íntimamente ligado al regreso glorioso de Cristo. La restauración espiritual de Israel no es un capítulo secundario en la narrativa bíblica. Es uno de los eventos más importantes del calendario celestial. Desde el Antiguo Testamento hasta las visiones del Apocalipsis, Dios ha dejado claro que su pacto con Israel no ha sido olvidado. Hay un día determinado en el que los ojos del pueblo escogido se abrirán y reconocerán, con lágrimas y quebranto, a aquel a quien traspasaron. Aunque durante siglos han vivido con una venda espiritual, la Escritura no deja lugar a dudas. Esa ceguera es temporal. El apóstol Pablo, en Romanos 11:25, lo explica con claridad. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Esta revelación de Pablo no es una simple observación, sino una advertencia urgente para la Iglesia. Es un llamado a no enorgullecernos, a no creernos reemplazo de Israel, porque el rechazo de los judíos al Mesías no es definitivo. Es una pausa divina, una interrupción temporal que permitió que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Pero esa pausa tiene un final. La plenitud de los gentiles es un término profético que indica un número predeterminado de personas no judías que habrán recibido a Cristo antes de que Dios vuelva a tratar directamente con Israel. Cuando ese número se cumpla, el velo sobre Israel será quitado. Antes de que eso ocurra, sin embargo, el pueblo judío aún espera un Mesías, pero no a Jesús. Esperan a un líder político fuerte, nacionalista, que reconstruya el tercer templo, reinicie los sacrificios de la ley mosaica y restaure la gloria de la nación. Lo que ellos no saben es que ese líder llegará exactamente como lo esperan, pero no será enviado por Dios. Será el mayor impostor de todos los tiempos. La Biblia lo llama el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición. Será un maestro del engaño, un líder diplomático, carismático, que firmará un pacto de paz con Israel y les dará lo que tanto anhelan: la libertad de volver a sacrificar en su templo.
Pero a la mitad de ese periodo de 7 años, conocido como la semana 70 de Daniel, ese mismo hombre quebrará su pacto. Entrará en el templo, detendrá los sacrificios y cometerá lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Daniel 9:27 lo profetiza con una precisión asombrosa, y Jesús mismo lo confirma en Mateo 24. Este acto será la chispa que encienda la gran tribulación, una persecución sin precedentes que pondrá al mundo entero en tensión, pero que sobre todo sacudirá el alma de Israel. El pueblo que había recibido a este líder como su salvador terrenal descubrirá su verdadero rostro: arrogante, blasfemo, enemigo de Dios. Entonces, las Escrituras anuncian que comenzará una persecución feroz. El anticristo levantará su furia contra el remanente fiel, contra aquellos que se nieguen a adorarlo, y lanzará a las naciones contra Jerusalén. Zacarías 14:2 lo dice sin rodeos: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Israel llegará a un punto límite. Sin aliados, sin fuerza, sin esperanza humana, estarán al borde de la aniquilación. Pero es precisamente allí, cuando todo parece perdido, que el milagro más grande desde la resurrección se manifestará. Zacarías 12:10 lo profetiza: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese será el clímax, el momento más conmovedor. La nación entera reconocerá que el que colgó del madero era su verdadero Mesías. El que fue despreciado y rechazado ahora será adorado con quebranto. Ese mirar no será superficial, será un lamento nacional, una confesión colectiva, una transformación del alma. Y cuando el quebranto alcance su punto más profundo, el cielo responderá. El Mesías volverá, no ya como siervo sufriente, sino como rey conquistador. Zacarías 14:4 describe el evento: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá por en medio. La tierra responderá a la presencia de su Creador. El monte donde Jesús ascendió será el lugar exacto donde ponga sus pies al regresar. Será un evento físico, glorioso, literal. El monte se abrirá, formando un valle para que el remanente huya y sea preservado. Y el rey peleará por su pueblo. La guerra será detenida por su poder. El anticristo será destruido por el aliento de su boca, y Cristo será entronizado como rey en Jerusalén. Zacarías 14:9 lo confirma: Jehová será rey sobre toda la tierra. Las promesas que parecían olvidadas se cumplirán. El velo será quitado, el pecado será limpiado, la rebelión será reemplazada por fidelidad. Y el remanente de Israel será la nación más consagrada sobre la faz de la tierra. La presencia de Dios no será una metáfora, será una realidad. El trono de David será ocupado eternamente. Y desde Sión saldrá la ley y la palabra del Señor. Querido amigo, este no es un mensaje de temor, sino de esperanza. La restauración futura de Israel nos recuerda que Dios cumple lo que promete. Si Él ha sido fiel con su pueblo a lo largo de los siglos, también será fiel contigo. ¿Estás listo para ese día glorioso? ¿Estás caminando cerca del Rey que pronto vendrá? Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir esta enseñanza con otros. Porque el tiempo es corto y el Rey está a las puertas. La historia de la restauración futura de Israel no es simplemente un relato bíblico más, ni una teoría para estudiosos de la profecía. Es el corazón palpitante de un Dios fiel que jamás olvida sus promesas.
que no cancela sus pactos y que, aun después de siglos de rechazo, sigue extendiendo su mano con amor hacia su pueblo escogido. Esta narrativa es también un espejo profético para la Iglesia, una advertencia y una esperanza. Porque así como Israel fue endurecido por un tiempo, también nosotros debemos velar para no caer en la soberbia espiritual, ni en la indiferencia profética. La historia aún no ha terminado. El reloj del cielo sigue su curso, y todo indica que estamos más cerca que nunca del cumplimiento de estas visiones gloriosas. Israel ha sido, es y seguirá siendo el escenario donde Dios revelará su gloria de forma contundente. Cuando veamos que las piedras comienzan a hablar, que el templo vuelve a levantarse, que las naciones se alinean para la guerra, recordemos que todo ya estaba escrito. Pero también recordemos que el mismo Mesías que volverá a reinar desde Jerusalén es el que hoy desea reinar en tu corazón. No esperes al sonido de la trompeta para rendirte. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento de volver el rostro hacia el que fue traspasado y decir con todo el corazón: Señor, tú eres mi Rey. Y si esta enseñanza ha tocado tu alma, si has sentido que el Espíritu de Dios te ha hablado, te invito a dar un paso más profundo. No solo te suscribas, sino que te unas como miembro oficial de este canal. Aquí no solo recibirás videos como este, tendrás acceso exclusivo a contenido que edifica, fortalece y despierta tu fe. Recibirás estudios bíblicos especiales, análisis proféticos más detallados, imágenes e ilustraciones para tu crecimiento espiritual, respuestas a tus preguntas bíblicas más difíciles, mensajes personalizados y, lo más importante, formarás parte de una comunidad de creyentes que no quiere entretenimiento, sino revelación. Al hacerte miembro, apoyas directamente esta misión que Dios nos ha dado: predicar su palabra con verdad, sin ataduras religiosas, con pasión por el reino y con fidelidad a la Escritura. Estás sembrando en tierra fértil, en un canal que ora por ti, que estudia por ti, que trabaja por llevarte un mensaje puro, sin mezcla, sin miedo. Así que no lo pienses más. Haz clic en el botón de unirse y sé parte de los que aman su venida. Comparte este video con todos tus contactos, dale like si te bendijo y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque aún hay mucho más que Dios quiere revelarte. Este es solo el principio de un despertar, y tú formas parte de él. Nos vemos en el próximo video. Guerrero del Reino. Dios te bendiga poderosamente.